Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics, bienvenidos a un vídeo muy especial y un vídeo que me hace muchísima ilusión estar grabando, y es que ahora mismo estoy en Japón. No me lo puedo creer, Japón es mi país preferido de todos los que he visitado, es el que se ha quedado una parte de mi corazoncito y no me puedo creer que pueda estar ahora mismo grabando este vídeo aquí. Estoy increíblemente ilusionada y me apetecía muchísimo poder compartir con vosotros muchas cosas de la cosmética japonesa. Así que quiero que me acompañéis a que descubramos juntos muchísimos de sus productos, no solamente de cosmética facial, sino también de cosmética capilar. Y es que, como ya sabéis, normalmente, y la cosmética más conocida, tendríamos a la cosmética coreana. Yo soy la primera que utiliza muchísima cosmética coreana, pero ya que estamos aquí, he estado investigando durante estos meses atrás sobre muchos de sus productos y también productos virales que se pueden encontrar aquí en Japón, y quiero que me acompañéis a descubrirlos juntos. Realmente estoy, con una energía, con unas ganas, me hace muchísima ilusión. Y es que no sé si sabéis, pero al principio del canal, hace 5 años, estuve también aquí en Japón y realmente estaba empezando el canal y no hacía tanto estos análisis en profundidad de los productos, pero descubrí unos productos capilares que me dejaron fascinada. Y es que es cierto que podemos encontrar, esta calle es muchísimo más tranquila, es cierto que en Japón podemos encontrar productos capilares increíbles por todo lo que he estado leyendo y viendo de composiciones, pero en ese momento, hace 5 años, lo único que hice fue probar un champú y un acondicionador que me dejaron sin palabras. Dije, ¿cómo me puede estar dejando esto el pelo así? Realmente me quedé, fue increíble, fue una sensación y dije, no me puedo creer, pero realmente luego ya no profundicé tanto en la cosmética japonesa, y en estos meses atrás, mientras organizaba todo el viaje, he estado viendo bien muchos de sus productos capilares, muchos de sus productos faciales y cositas muy interesantes que quiero que descubramos juntos y quiero que me acompañéis, porque realmente este vídeo es muy especial, porque me hace muchísima ilusión y me hace también ilusión no solamente estar aquí, sino que podamos descubrir todo esto juntos. Así que nos vamos ahora mismo a ver bien en profundidad todos los cosméticos que podemos encontrar. Sé lo que voy a ver, vamos a ver unas largas filas de una cantidad de cosméticos increíbles, pero he estado viendo también cuáles son los cosméticos más virales, cuáles son los cosméticos japoneses que son más conocidos, las marcas también más conocidas, y vamos a coger todos estos productos. En un futuro vídeo iré probando los productos, o los habré probado ya, y os haré un poquito este feedback de si realmente valen o no valen la pena y si realmente he notado la diferencia. Pero hoy se va a basar en el descubrimiento de todos estos productos, así que acompañadme, estoy súper emocionada, tengo muchísimas ganas, estoy súper feliz, espero estar contagiándoos toda esa energía, toda esa felicidad, así que acompañadme que vamos a descubrir juntos muchísima cosmética japonesa aquí, ahora mismo en Tokio. Hola de nuevo, estoy aquí, hay una cantidad de estímulos que no sé si os puedo llegar a explicar, porque la cantidad de productos que hay aquí es inmensa. Ya sabía que iba a ser así, pero no me esperaba tanto. ¡Qué barbaridad! No sé cómo explicarlo, estoy rodeada de cosas cosméticas, cosas kawaii, y no sé ni dónde ir, así que vamos a empezar desde el principio. Voy a ir a la primera de todas las filas y vamos a ir yendo fila por fila a ver qué nos encontramos y os voy a ir enseñando, sobre todo lo que os he comentado, lo más viral, porque wow, es que es increíble la cantidad de cosas que hay, es que son todo
muchísimas estanterías llenas y llenas y llenas. Wow, tengo muchos estímulos ahora mismo. Vale, voy a empezar por lo que estoy viendo por aquí, que son las mascarillas. Os quiero ir enseñando también para que las vayáis viendo. Vais a escuchar muchos ruidos, es que hay muchas pantallas, es que es increíble este sitio. Vale, vamos a empezar viendo las mascarillas, que las estoy viendo por aquí. He visto varias que son muy virales, así que os las voy a enseñar, porque esas son las mascarillas que voy a buscar. Aparte voy a ir haciendo la traducción con el Google Traductor. Realmente no es del todo fiable al 100%, no pone exactamente lo mismo, pero es de muchísima ayuda. Lo podéis utilizar cuando vengáis aquí porque realmente sí que dice mucha información correctamente, pero hay cosas que no se captan bien del todo. Pero tengo que decir que nos ha salvado muchísimo en muchas ocasiones. Os voy a enseñar las mascarillas. Esta de hecho es una de las mascarillas que más he visto, de las más virales, así que se van a venir conmigo sí o sí. Estas de aquí. Una de estas se va a venir sí o sí. Y estos parches para ojeras también he visto en muchísimos vídeos que eran muy populares, así que estas también se vienen para casa. Continuando con esto, tenemos estas mascarillas que es como si hubieras dormido 8 horas en 8 minutos, según pone aquí. Hay de varios tipos, ahora iré traduciendo para ver un poquito cuál es la diferencia, pero me hace mucha gracia que dice mejor que dormir. En fin, vamos a ver cuál veo que se podría adaptar mejor a mi tipo de piel de todas ellas, y una de estas se viene también para casita. Bueno, ya con todas las mascarillas casi me da algo de todo lo que hay, pero ahora vamos a pillar un limpiador. Este voy a cogerlo sí o sí, que es este de aquí. No sé si lo podéis ver bien. Así. Este la verdad es que he visto en muchísimos vídeos que es de los mejores limpiadores, y aunque hay de varios tipos, muchísima gente coincide que este es un limpiador que se adapta muy bien a todo tipo de pieles y que te deja la piel espectacular. Me gustaría poder ver la composición, que está en japonés, pero realmente creo que por lo que he visto y por lo que decían en muchos vídeos que he estado viendo, se adaptaría muy bien también a mi tipo de piel, que como ya sabéis es un tipo de piel mixta y tengo el síndrome ovario poliquístico, así que uno de estos se viene a casa. La verdad es que tengo muchísimos estímulos. Os quiero ir dejando todos los productos que me voy a ir cogiendo con su precio para que tengáis en todo momento cuánto cuesta y os podáis hacer una idea, y sobre todo, y lo más importante, cuando los pruebe posteriormente, que tengo unas ganas que no os podéis ni imaginar. Bueno, acabo de ver una de las mascarillas que llevo queriendo comprar muchísimo tiempo, pero a nivel capilar, y es la mascarilla más viral que he visto, que dicen que te deja el pelo como seda brillante, que es la mascarilla de Fino. Las estoy viendo aquí ahora mismo por 698 yenes, si no me equivoco. Wow, vamos, es que tengo muchísimas ganas de probarla, porque dice la gente que se le queda el pelo fascinante, así que esta también se va a venir para casa. Ahora os la enseño, y nos vamos a ir también a ver un poquito más de cosmética a nivel facial antes de meternos en capilar, pero es que lo he visto y no me he podido resistir. Bueno, estoy pasando justo por el pasillo que llega a la siguiente parte de facial, pero está todo lleno de maquillaje. Algo muy interesante aquí del maquillaje, aunque ya sabéis que no soy muy de maquillarme mucho, es que los colores aquí son bastante distintos a los que podemos encontrar en España, en general en Europa, porque aquí los colores son colores muy suaves, muy tonos rosados, tonos anaranjados, un marroncito clarito. Tienen una gama muy amplia de estos colores. Estos colores también los podemos encontrar en España, por ejemplo, pero es cierto que aquí la gama es muy amplia, y a mí es cierto que por mi tipo de piel también me gusta mucho este tipo de colores más pastel, más suaves, que siento que se adaptan mejor a mi tipo de piel también. Y os quiero enseñar un poquito para que veáis, ¿no?, qué colores suele haber y demás, y creo que como mucho, si me llevo algo de aquí, sería una sombrita de un color así, pues un rosadito, algo anaranjadito, algo muy sutil, pero no creo ni que me lleve ningún tipo de maquillaje, porque realmente no me suelo maquillar mucho, solamente me pongo un pelín de rubor por aquí y alguna vez a la larga me pongo algo de sombra, así que realmente no es algo que suelo utilizar, pero quiero enseñarlo también. También muy interesante, a nivel también de delineadores, tienen una gama muy amplia de colores que no sean negros, tienen estos marrones, etcétera, y aquí sí que voy a detenerme porque realmente me parece muy interesante, porque es cierto que en España yo solamente he encontrado a lo mejor marrón o gris, y aquí la gama es muy
amplia y también os la quiero enseñar. Tenemos aquí también ya la parte de todos los champús. ¿Os acordáis? Es el champú que os he comentado hace 5 años que utilicé. Pues es este, el de Himawari, que dejó mi pelo porque es un champú en aceite. Hidrata increíble y no deja nada grasa a la raíz, que fue lo que me sorprendió, porque yo realmente tengo el pelo muy lacio y se me queda muy pegado, y en este caso no fue así. Me dejó el pelo hidratadísimo, me encanta. Así que uno de estos se va a venir, pero también se van a venir algunos que realmente nunca he probado porque tengo muchísima curiosidad. Así que ahora os voy a enseñar cuáles me llevo, sobre todo de esta marca, que es la de &Honey, que la he visto también en muchísimos vídeos y también me apetece mucho probarlo. Pero os quiero enseñar, antes de irme a la parte capilar, es que aquí está todo como muy mezclado para tener muchos estímulos, pero bueno, os quería enseñar toda la parte que tengo por aquí atrás, que es la parte de los solares, que es increíble. Hay muchísimos productos, además de esta marca que es muy famosa, y también muy interesante este producto. Recuerdo que lo compré en Yes Style hace tiempo y me gustó muchísimo porque no quedaba nada pesado en la piel, que es la clave, pero este te daba como un tono algo rosado y fue lo que al final me terminó no gustando del todo, porque al final no sentía mi piel de un color natural. Pero hay muchos más que no tienen este tono y no te dan esta tonalidad para que se vea un acabado más natural, y también que no tengan un acabado blanquecino. Y bueno, aparte de esto, aparte de todos los champús, de todo lo que se puede encontrar aquí, también hay cremas, hay muchísimos, bueno, en fin, es que no sé ni cómo describirlo, pero voy a intentar hacerlo lo más ordenado posible, de verdad, porque entiendo que es caótico, pero también tienes toda la parte de todo lo que tenga que ver con cosas de baño. También están cepillos de dientes, pastas de dientes, por supuesto también tenemos una parte de complementos como pestañas postizas y tal, que las tengo por aquí detrás, que es una locura la cantidad de cosas que hay. Y también por aquí detrás tenemos uñas postizas. Bueno, es increíble, o sea, esto es una locura, o sea, no he visto nada igual. Así que vale, vamos a volver al principio, porque voy a coger una cesta y voy a empezar a ir echando cosas. Realmente a la hora de ir poniendo la traducción con el Google Traductor que os he comentado, ha sido muy importante hacerlo, porque me he dado cuenta que algunos productos que había visto no se adaptarían bien del todo a mi tipo de piel. ¿Por qué? Porque realmente he visto que algunos champús de &Honey son más para tipo de piel seco, para tipo de pelo seco. Entonces sí que es verdad que yo de medios a puntas lo puedo tener seco, pero como la raíz la tengo grasa, no sería del todo conveniente. Entonces es cierto que en ese caso sería interesante que el acondicionador lo cogiera así, pero el champú coja otro tipo. Y por aquí también, por supuesto, lleno todo de cosas súper kawaii, súper bonitas. Esto es increíble, tienes muchos estímulos en el mismo sitio. Vale, ahora que os he contado todo, ¿cuál va a ser el objetivo? Va a ser fundamentalmente buscar las mascarillas, champú, acondicionador, mascarilla, todo lo que tiene que ver con melano, que tiene esta vitamina C para todo el tema de manchitas, igualar tono y demás, que es de lo más interesante, y algún delineador, como os he comentado, que sea así más marroncito, etcétera, que se adapte mucho a mis tonos, a los tonos que me gusta llevar a mí, porque yo realmente me veo la raya negra, me la veo como muy fuerte para lo blanca que soy yo. Estoy mirando a muchos sitios porque también estoy viendo por aquí ahora las cremas corporales, que tampoco había visto todavía, y también cera para el pelo. Bueno, increíble. Y al lado de todo esto de repente hay comida, muchos estímulos. Bien, fundamentalmente vamos a coger mascarillas, serum para todo el tema de manchitas. Vamos a coger también, por cierto, esto muy interesante ahora que lo acabo de ver, esto también quería probarlo. Estos son unos parchecitos que te pones en los ojos, que tienen olor a lavanda, que dicen que se calientan y te ayudan a conciliar el sueño muchísimo. Y con todo el tema este de jet lag y demás, y sobre todo noches en las que estoy muy nerviosa, como ahora, creo que podría ser muy interesante. Así que este también se va a venir. Hay de diferentes olores, a lo mejor en vez de lavanda cojo otro olor, pero es verdad que la lavanda como induce mucho, ¿no?, al sueño, y por eso yo creo que el principal y el más famoso es ese. Así que os voy a enseñar las últimas cositas y os enseñaré luego todo lo que he comprado. Os haré el típico unboxing de todo
Os diré para qué sirve cada uno, bien enseñado. Esto simplemente era para enseñaros en el momento la cantidad de productos que hay, la cantidad de colores, la cantidad de estímulos, de ruidos, es increíble, no se puede expresar con palabras, de verdad. Así que os voy a enseñar un poquito, luego os haré el unboxing y luego todo lo que vaya probando os iré diciendo qué tal me ha funcionado. No sabéis lo emocionada que estoy de estar aquí rodeada de cosméticos. Ay, Dios mío, esto es increíble, no puedo decir nada más, estoy súper feliz. Yo ojo aquí también a la cosmética masculina, no se queda corta la cantidad de productos que se pueden encontrar. Muy interesante también. Me quedaba por encontrar un limpiador que había visto que es un limpiador enzimático, pero solamente estoy viendo este de Pokémon, pero es que me parecía muy interesante cuando lo he visto y creo que se va a venir el de Pokémon, además también me gusta muchísimo, pero quería saber si estaba la marca, la original, la que no venga con ningún merchandising, pero no la encuentro, así que voy a llevarme este de Pokémon también. No sabéis las ganas que tengo de compartir todo lo que estoy cogiendo y sobre todo de cómo me está funcionando, ¿no? Lo que quiero hacer es enseñaros, creo que los he encontrado, creo que son estos. Vamos, lo primero que quiero hacer es enseñaros simplemente todo lo que he comprado y enseñaros un poco para qué sirve, ¿no? Y realmente si veo que el vídeo queda muy largo sí que intentaré hacerlo en otro vídeo para que no sea tan pesado, pero simplemente esto también era para enseñaros pues todo lo que hay aquí, que es mágico para las personas que nos gusta la cosmética. Sí que me gustaría enseñaros un poco pues la cantidad de productos que he comprado, un poco la función de cada uno de ellos, sus precios y luego sí que la parte que os he comentado que sería la de probarla y realmente si se adapta bien a mi tipo de piel y si realmente todo lo que dicen de si funciona mucho, si no, si realmente es así, que es lo que más ilusión me hacía poder compartir. También probarlo y decir, ostras, funciona, he notado la diferencia o realmente no he notado la diferencia y ha sido un poco decir demasiado, ¿no? Hola de nuevo, ya estoy de vuelta en el hotel y tengo malas noticias y es algo que me ha fastidiado mucho porque quería hacer ahora mismo, enseñaros todo lo que he comprado, pero al haberlo comprado, como podéis ver aquí, esta que pesa un poquito menos, como podéis ver por aquí pone que al ser una tienda tax free no lo puedo abrir hasta que salga de Japón, así que no puedo abrirlo ahora y enseñároslo. Y además yo quería que los días que me quedaban aquí poder utilizar los productos y deciros qué tal me han funcionado y bueno, un poco ya las impresiones y también probar un poquito pues a modo de los champús, acondicionadores, mascarillas para luego, antes de irme el último día, poder comprar lo que más me gustara, ¿no? Y luego poder tener en casa. Pero bueno, así ha sucedido. Cuando he ido a abrir la bolsa, digo, no puedo abrir la bolsa y he leído y he dicho, Dios, no lo puedo abrir, no lo sabía, la verdad. A lo mejor muchas personas que ya hayáis estado antes en Japón, ya hayáis hecho este tipo de compras, lo sabíais, pero yo la verdad es que no tenía ni idea de que no se podía abrir hasta una vez que se salga de Japón para que no te cobren, ¿no?, estas tasas. Así que no voy a poder hacer ahora mismo el unboxing ni enseñaros todo. Pero no os preocupéis que en cuanto llegue a España y esté ya bien descansada y que no tenga una cara con un jet lag increíble, os voy a hacer el unboxing de todo. Realmente habéis visto que es un poco caótico. Quiero ver si mañana o pasado es posible que pase también por otro sitio en el que también vendan cosmética que no sea tan ruidoso y tan excéntrico y tan intenso, porque ha sido muy intenso y comprar allí ha sido bastante, tiene una parte como muy buena porque tienes muchos estímulos, etcétera, pero también a veces es muy cargante. Es cierto que tienes tantos estímulos que pasa mucho tiempo y no eres ni consciente de que estás ahí. Pero bueno, sí que es cierto que me gustaría ver algún otro sitio, a ver realmente cómo es y ver si veo la diferencia. Pero simplemente si encuentro este sitio grabaré un poquito para que veáis la diferencia, pero los productos más o menos serán los mismos. Lo que habéis podido ver y lo que os iba intentando enseñar, aunque ha sido en un orden muy desordenado, era intentar empezar yo quería empezar por el orden de limpieza, empezando por los limpiadores, luego teniendo mis esencias, mis tónicos, serum, crema, mascarilla, ¿no? Pero realmente no ha podido ser así para nada porque llegabas y había mascarillas, pero luego al otro lado había maquillaje, pero en el mismo maquillaje había botes de mascarillas capilares y luego había en otra parte esencias y luego había otra parte en la que también había serums y también había cremas y luego te ibas hacia otro lado y había champús y luego había también maquillaje.
Así que ha sido un poco caótico, pero en general lo que más he comprado han sido mascarillas, porque realmente estas de los 8 minutos, que realmente dice que como que en 8 minutos consigues el efecto de haber dormido 8 horas, que realmente no es así, pero es cierto que antes de estar aquí en Tokio estuve en Kioto y sí que compré estas mascarillas y sí que es cierto que la puse y evidentemente no es como si hubieras dormido 8 horas, pero sí que sentí como que te daba un poco esa luminosidad en la cara cuando has dormido bien, ¿no? Entonces se vienen muchísimas mascarillas, sobre todo las que están puestas como número 1 en ventas, etcétera, porque también quiero probar eso. También se viene alguna esencia importante, muchas cositas hidratantes que quería probar, hidratantes sin aportar este efecto graso, muchísimas cositas con hialurónicos y que es algo que me llamaba la atención realmente. Luego también el limpiador enzimático, que es también muy viral, este también se va a venir para casa, lo hemos conseguido. Y luego realmente de lo que es maquillaje al final no he cogido nada. A lo mejor si vuelvo a pasar el último día me aventuro a coger alguna sombra o algo así un poquito más rosadita, algo así. Pero realmente como maquillaje no creo que termine cogiendo nada. ¿Y qué más? Lo que más he cogido fundamentalmente ha sido muchísimos champús, mascarillas, acondicionadores y aceites capilares. Es algo que me llamaba mucho la atención cogerlo y probarlo, y además es lo que he comentado en el vídeo. He estado mirando bien que se adaptara bien a mis necesidades. Es cierto que según el momento y el clima necesito un tipo de champús u otros, entonces he cogido algunos que son muy hidratantes y que son un poco más oleosos, sobre todo más tirando ahora para el verano, porque es cierto que el pelo se me seca mucho más, que es completamente normal, y luego también de cara al invierno un poco más protectores, ¿no? Para el frío, etcétera, pero también que me aporten hidratación, pero sin aportarme tampoco esta grasita. Así que he hecho un poquito un mix de lo que creo que mejor se podía adaptar a mis necesidades, especialmente cogiendo mucho la parte de acondicionador y la parte de aceite para de medios a puntas que se vea, ¿no? Muy nutrido, que se vea muy hidratado el pelo. Así que cuando vuelva a España os haré el unboxing de todos, así que de momento esto se va a quedar aquí. Para vosotros será un segundo, para mí van a ser bastantes días, pero nos vemos en nada. Hola a todos, estoy aquí editando ahora mismo, os lo enseño por aquí, estoy editando el vídeo de todas las compras de Japón. Y tal y como comentaba en el vídeo, si se hacía muy largo, iba a hacerlo en 2 vídeos. Os pregunté también por Instagram y os pregunté también por aquí, por YouTube, también por la comunidad, si preferís un vídeo muy largo en el que estuvieran las compras y también el haul contando todo sobre los productos, o si preferís tenerlo en 2 vídeos para que no fueran muy largos. Así que ahora mismo estoy viendo que ya llevo más de 20 minutos en este vídeo, así que para que no se haga muy largo lo voy a partir en 2. Así que este vídeo se va a quedar aquí, van a ser únicamente las compras, un poco caótico, ya lo sé, pero bueno, simplemente quería compartir esto con todos vosotros. Realmente me ha parecido muy guay, una experiencia poder compartirlo, poder tenerlo grabado, y aunque sea un poco caótico, que yo no sé y soy consciente de que ha sido un poco, en fin, mucha información y un poco todo muy deprisa, fue algo muy increíble para mí. Me apetecía muchísimo tenerlo grabado, me apetecía muchísimo compartirlo con todos vosotros en el canal. Así que este vídeo se va a quedar aquí y el próximo vídeo va a ser ya cuando llegue a casa, porque ya lo tengo grabado, fue en el momento justo de llegar. Al día siguiente grabé el haul con toda la información de todos los productos y ya os tengo que decir que estoy empezando a probarlos y tengo muchas ganas de haceros un vídeo hablando de la review y de qué me están pareciendo. Lo único que os puedo decir es que alguno de ellos me ha provocado una reacción y tengo por aquí y por aquí granitos de una reacción que tuve con uno de los productos, pero ya os lo contaré todo en profundidad. Así que simplemente muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo, en estas compras en Japón, en Tokio, un país que, en fin, amo con todo mi corazón. Me ha encantado poder haber compartido todo esto con vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo viendo el haul de todos estos productos y en un próximo vídeo hablando de la review y de todas mis opiniones y también de mi experiencia probando todos estos productos. Así que nos vemos en un próximo vídeo. Un abrazo y muchísimas gracias como siempre por estar ahí acompañándome en todos estos momentos. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.